Hola, buenas. Vamos a hablar ahora de las obligaciones generales sobre el guionista y la productora en el marco de un contrato de producción de audiovisual desde la perspectiva del guionista y su guión. Lógicamente, ahora te decir que las obligaciones y derechos de las partes dependerá de cada caso en concreto, y seguramente hay aspectos primordiales en uno que serán secundarios en otro y varía en función de cada contrato. Si bien, con carácter general, las obligaciones del guionista es desde sentido común, es entregar el guión o las fases del mismo según el calendario que haya acordado con la productora. Esta es la obligación principal, la obligación prioritaria y la más importante del guionista, lógicamente, y de esta forma es importante que los plazos que el guionista se compromete a entregar sean unos plazos factibles, que sean reales, no perderse en la emoción de firmar un contrato y que haya plazos a los que no puedas llegar. Otra obligación es realizar aquellas modificaciones, versiones o reescrituras que hayas acordado con la productora. En este punto es relevante o sería conveniente a veces establecer un límite de versiones y que no pueda haber versiones ilimitadas, sino que se establezca una serie de versiones o una forma de actuar de lo que se considera una modificación, los tiempos para realizar la misma, para que la productora se comunique los cambios. O sea, establecer un cierto orden siempre es aconsejable. Otra obligación principal, igual que entregar el guión, es responder de la autoría y originalidad de tu guión. Tu guión tiene ese original y no puede estar basado en otros. El guionista al final responde de la autoría y la originalidad de la obra que entrega y de la que se va a producir, y sobre la cual se va a producir una obra audiovisual. Por eso, si el guionista percibe o tiene la sensación de que está introduciendo obras preexistentes, sea de una novela, sea de un cómic, sea de cualquier obra, lo tendrá que comunicar a la productora más que nada para que coja los derechos, para que adquiera esos derechos. O sea, en el momento que percibas que estás no solo inspirándote, sino que estás basándote en una obra o en fragmentos de una obra preexistente, debes comunicarlo a la productora o debes cubrirte en el contrato y exponerlo tal cual para que se adquiera los derechos. Otra obligación es estar a disposición en la medida de lo posible en el rodaje. También esto dependerá de caso concreto, de lo que acuerdes, de más, menos, de lo que se acuerde en el contrato. Y otra de las obligaciones es no comunicar a terceras personas información sobre la producción. Normalmente hay una confidencialidad de no ir explicando a terceras personas el proyecto. Esto serían las obligaciones generales en un contrato de guión del guionista. Obligaciones del productor, pues la obligación principal es pagar la remuneración acordada con el guionista según el calendario que se establezca de pagos. Obligación de producir la obra audiovisual, o sea, adquieren unos derechos del guión para producir una obra audiovisual, tienen la obligación de producirla. En este sentido, y para evitar problemas, a veces es aconsejable establecer un derecho de reversión a favor del guionista, en el sentido que si durante X años, cada cual que decida cuántos no se ha llegado a producir la película, o el largometraje, o el documental, o lo que fuera, que de forma automática, sin necesidad de resoluciones, de forma automática recuperara la plena y entera disposición de los derechos de explotación que ha cedido. Otra obligación de la productora es citar al guionista tanto en los títulos de crédito como en la publicidad de la obra audiovisual. También depende de cada caso concreto, se establecerá más o menos, respetando sus derechos morales. A utilizar los derechos de explotación respetando todo el resto de derechos morales de los guionistas. En general es hacer un buen uso de tu guión. Y abonar a los guionistas, también depende de cada proyecto, los gastos de desplazamiento para desarrollar, que en su caso necesite para desarrollar el guión o para ir a las promociones, y también fijar con el guionista qué pasa si hay un premio a la producción o un premio al guión, cómo se lo reparten o cómo queda. Estas serían las obligaciones con rasgos generales tanto del guionista como del productor.